Hoy veremos el tema de expresiones algebraicas y su clasificación. ¿Qué es una expresión algebraica? Bueno, nos dice que se conoce así a la combinación de números reales. Estos números reales serán las constantes y literales o letras, conocidas como variables. Literales o letras serían como letras A, B, C, X, Y, Z, que representan cantidades mediante operaciones de suma, resta, multiplicación, división, potenciación, etc. Esta sería la definición de una expresión algebraica. Vamos a ver algunos ejemplos. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Esta sería una expresión algebraica: 3a más 2b menos 5. Como podemos ver de la definición anterior, en esta expresión los constantes serían el 3, el 2 y el menos 5. Son los números que decía ya como números reales. Y las variables que decía que eran letras son la letra A y la letra B. Este sería un primer ejemplo de una expresión algebraica. Tenemos un segundo ejemplo de z cuadrada más 8 que multiplica a 5z a la cuarta menos 7. Igual en esta expresión las constantes serían el número 8, el número 5 y el número 7. 8, 5 y menos 7, con el signo negativo. Y las variables serían z. ¿Por qué? Aunque tenemos dos, pero las dos son z. Aquí es z al cuadrado y z a la cuarta. Entonces la única variable que tenemos en esta expresión algebraica es z, con dos exponentes. Uno con el exponente al cuadrado y otro con el, aquí está, al cuadrado, y otro con el exponente a la cuarta. Estos serían dos ejemplos de expresiones algebraicas. Ahora, dentro de esas expresiones algebraicas tenemos algo que se llama término algebraico, que se define como es un sumando de una expresión algebraica. Entonces, un término algebraico forman expresiones algebraicas y representa una cantidad. A todo término algebraico se le denomina monomio y consta de coeficiente, base y exponentes. Entonces tiene tres cosas un término algebraico: tiene un coeficiente, tiene una base y tiene un exponente. Veamos algunos ejemplos. Entonces aquí tenemos el término algebraico. Este es menos 8y al cubo. Este término algebraico, su coeficiente es menos 8. Su base es la y y el exponente es el 3, que es al cubo. Un segundo ejemplo sería 1/3 de mn a la cuarta. ¿Cuál es el coeficiente? 1/3. Este es el número que tiene como coeficiente. ¿Cuál es la base? Son las letras m y n. M y n. Y los exponentes, como tiene dos bases, pues va a tener dos exponentes, que sería el 1, que sería el exponente de la letra m, y el 4, que sería el exponente de la letra n. Tenemos otro término algebraico, un poquito más complejo, que es menos 3/4 de 2x más 1 al cuadrado. Aquí, aunque hay un más, esto se toma como una unidad porque está entre paréntesis y todo está elevado al cuadrado, entonces es una sola unidad. Si no tuviera el paréntesis, ahí sí fueran dos términos algebraicos, pero al estar encerrado en paréntesis es un solo término. Entonces, ¿cuál es el coeficiente? Menos 3/4. Y la base, pues la base se toma todo lo que está adentro del paréntesis, que lo genera como una unidad. Sería 2x más 1. Aquí la base no es una sola letra, sino es un bloque, ¿no? El paréntesis no lo agrupa y lo deja como si fuera una sola unidad. Y el exponente, pues el exponente de este paréntesis, que sería 2. Entonces esos son los términos algebraicos. Con base a estos términos algebraicos podemos clasificar a las expresiones algebraicas como tipos de polinomio. Pueden ser monomios si solo tiene un término algebraico, binomios si tienen dos términos algebraicos, y trinomios si tiene tres términos algebraicos. Dependiendo, eso es lo más común: monomios, binomios, trinomios, y de aquí en adelante son polinomios en general, ¿no? Entonces tenemos aquí un ejemplo de monomios. Solo va a tener un término algebraico, este sería 8. Este es un término algebraico.
Luego está 4x y menos 6x cuadrado. Estos tres son monomios. Son monomio el 8, el 4x, el menos 6x al cuadrado. Luego tenemos los binomios. Estos van a tener dos términos algebraicos. Y aquí tenemos x más 5. Aquí, si nos damos cuenta, hay dos términos. X es un término algebraico. El operador de más está separando al otro término, que sería 5. Se consideran dos. Si estuviera en paréntesis, se considerará como un monomio, un solo término algebraico. Pero como está sin paréntesis, son dos términos. El siguiente ejemplo dice x cuadrada, este es el primer término algebraico, menos 6. Este es el segundo término algebraico. Tiene dos términos algebraicos, es un binomio. Y el último dice 4y cuadrada, este es un término algebraico, menos 5y, el segundo término algebraico, binomio. Tenemos los trinomios, tienen tres términos algebraicos. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Primer término algebraico, x cuadrada, del primer ejemplo. Segundo término algebraico, menos 2x. Y tercer término algebraico, más 3, ¿no? Tiene tres términos algebraicos, es un trinomio. El segundo ejemplo nos dice 3z al cuadrado, este es el primer término algebraico. Menos 6z, el segundo término algebraico. Y más 7, el tercer término algebraico. Entonces es un trinomio. Si se dan cuenta, los términos algebraicos se separan por signos de menos o de más. Y ahí podemos ir contando los términos algebraicos que tenga. Y dependiendo cuántos términos algebraicos tenga la expresión, se va a clasificar como monomio, binomio o trinomio. Dentro de esto podemos mirar lo que son términos semejantes. Dentro de esos términos algebraicos, ¿para qué nos va a servir conocer los términos semejantes? Para poder reducir las expresiones. Nos dice que dos o más términos son semejantes cuando los mismos exponentes afectan a las mismas bases. Esto de exponentes y bases ya lo vimos en una diapositiva anterior. Aquí tenemos un ejemplo. Menos 7b y 4b son términos semejantes. Quiere decir que los puedo unir, ya sea por una suma, por una resta. ¿Por qué? Porque tienen la misma base. ¿Cuál es la base? La letra b. Y tienen el mismo exponente. ¿Cuál es el exponente de b? 1. Y de esta b, 1. Entonces puedo unir estas dos y sería menos 7. Y aquí sería un más 4, me quedaría menos 3b. Entonces, lo que unimos son los coeficientes. Pero para poder unir los coeficientes tenemos que mirar o fijarnos que la base y el exponente sean igual. Tenemos un segundo ejemplo, donde aquí la base es x cuadrada y cúbica. Y en este segundo también es x cuadrada y cúbica. Quiere decir que los coeficientes se pueden unir. Aquí es un menos 8 y aquí es un más 7. Los podemos fusionar por medio de la suma y nos quedaría menos x cuadrada y cúbica. Entonces, estos términos semejantes son importantes cuando empecemos a reducir expresiones algebraicas. Si aquí, en lugar de tener al cubo, dijera al cuadrado, de ahí no se podría reducir, porque ya no serían términos semejantes, ya serían términos diferentes. Entonces, la condición para hacer términos semejantes es misma base, significa las mismas letras, y que esas mismas letras tengan el mismo exponente. Si esta es x cuadrada, aquí también tiene que ser x cuadrada. Si aquí es y cúbica, de este lado también tiene que ser y cúbica. No puede ser que esta sea x cúbica y aquí x cuadrada, y luego esta y cuadrada y esta y cúbica. No, tienen que compaginar igual. Misma letra con mismo exponente, misma letra con mismo exponente, para considerarse términos semejantes. Esta es la bibliografía de donde salió esta información, por si quieren consultarla. Hay una actividad en la plataforma para que la puedan realizar con base a lo que vimos en esta breve exposición. Eso es todo por el momento. Nos vemos.